Cuando Joaquín Herrera cruzó la puerta de la comisaría en Santa Lucía del Sur, traía en los hombros más que una mochila sucia. Cargaba un peso invisible, algo que ninguno del grupo había conseguido nomear. Lo acompañaban Dalia Márquez, con los ojos hinchados de tanto llorar, Ernesto del Toro, cuya voz temblaba aunque intentaba disimularlo, y Martina Campos, que no decía ni una sola palabra desde el amanecer. Faltaba uno, el que no había bajado con ellos de la sierra. El oficial de guardia, un hombre mayor de apellido Bárcenas, levantó la mirada al verlos entrar. Apoyó su taza de café sobre la mesa sin decir nada, simplemente esperando. Fue Ernesto quien habló primero. Vinimos a reportar la desaparición de un amigo. Estábamos acampando en la sierra de Apatzingán y él ya no está. Bárcenas se enderezó en la silla. Su expresión cambió sutilmente. Desaparecido. ¿Desde cuándo? Joaquín tragó en seco antes de responder. No era fácil explicar que un hombre había sido tragado por la noche, que una tienda de campaña había amanecido destruida, como si una criatura hubiese pasado por encima con furia calculada, que todo sucedió sin un solo grito, sin un solo testigo. Desde esta madrugada, dijo él, evitando los ojos del policía. El oficial pidió detalles: edad, ropa, punto exacto del campamento. Describieron a Álvaro Santillán con precisión. Incluso mencionaron la camiseta verde que llevaba puesta, pero omitieron, al menos por ahora, lo que realmente los atormentaba: los pasos lentos que escucharon en medio de la oscuridad, la respiración agitada que rodeó las tiendas y el silencio posterior que se sintió como un abismo. Martina permanecía callada. No dejaba de mirar la mancha en su pantalón, tierra mezclada con algo más oscuro que se había adherido cuando encontraron la camisa desgarrada de Álvaro entre las piedras. Bárcenas prometió contactar al escuadrón de rescate. Les pidió que se quedaran en el pueblo por si surgían más preguntas. Salieron de la oficina sin saber exactamente qué esperar. Afuera el calor apretaba, pero a Joaquín le temblaban las manos. En algún momento, entre el peso de la culpa y el miedo, susurró sin que nadie lo escuchara: nosotros sí lo vimos. Nadie nos va a creer. Y tenía razón, porque esa noche en la sierra no fue simplemente una excursión fallida. Fue el principio de algo que los marcaría para siempre. Si tú también eres de los que no puede dejar de escuchar estas historias reales que dejan la piel helada, suscríbete, activa la campanita y cuéntanos en los comentarios cuál ha sido la experiencia más aterradora que has vivido. 2 días antes de pisar la comisaría, todo parecía bajo control. Joaquín, Álvaro, Ernesto, Martina y Dalia habían salido de Guadalajara al amanecer rumbo a la sierra de Apatzingán, con mochilas llenas, hieleras rebosantes y expectativas simples: dormir entre los árboles, nadar en el río y desconectar de todo. El plan era improvisado, como casi todo lo que hacían juntos, y aunque no lo dijeron en voz alta, todos sentían que lo necesitaban. Álvaro, como siempre, era quien más hablaba. Decía que conocía un lugar alejado, perfecto para acampar. Lo había visitado años atrás con unos primos y aseguraba que era seguro. Según él, nadie más acampaba allí porque quedaba fuera de las rutas más conocidas, pero eso era justamente lo que buscaban: silencio, privacidad, desconexión total. Después de horas de carretera y curvas cerradas, llegaron a un camino de terracería rodeado de vegetación espesa. El sendero los llevó hasta una pequeña planicie junto a un arroyo de agua clara. Todo parecía en calma. No había basura ni señales de paso reciente, solo árboles altos, piedras cubiertas de musgo y ese tipo de quietud que solo se encuentra lejos del ruido humano. Montaron las tiendas rápido. Joaquín no dijo nada, pero desde el primer momento sintió algo extraño en el aire. No era miedo, era más bien una especie de expectativa incómoda.
como cuando uno llega tarde a un lugar y siente que interrumpe algo que ya estaba en marcha. Observó los árboles, altos y silenciosos, como si lo miraran de vuelta. Mientras los demás reían y organizaban la comida, él llenó sus pulmones con ese aire húmedo de la sierra. Le picaba en la nariz, pero no supo si era por el olor a tierra mojada o por la tensión que comenzaba a apretarle el pecho. Esa noche comieron alrededor de una fogata pequeña. Martina, con una linterna en la mano, contó historias que su abuela le había narrado de niña, sobre un hombre que aullaba entre los cerros en noches sin luna, sobre un susurro que se oía cuando alguien se quedaba solo en el bosque. Dalia reía nerviosa. Ernesto bromeaba, imitando lobos. Pero Joaquín notó que Álvaro escuchaba en silencio, sin bromear por primera vez en el día. Cuando las risas se apagaron, un silencio más espeso cayó sobre ellos, un silencio absoluto. Ni insectos, ni viento, ni hojas moviéndose, solo el crepitar de la fogata, que de repente pareció más pequeño. Nadie lo mencionó, nadie se levantó, pero todos lo sintieron. Esa fue la primera noche, y aunque aún no lo sabían, ya estaban dentro de algo que no iban a poder controlar. Quédate hasta el final, porque lo que sucedió después va más allá de cualquier advertencia. La historia apenas comienza. La segunda noche empezó de forma más ligera. Habían pasado el día caminando por una vereda que bordeaba el arroyo. El agua estaba helada, pero eso no impidió que se metieran hasta los tobillos, riendo, tomando fotos y lanzándose piedras planas como niños. Durante unas horas, el recuerdo de la noche anterior se desdibujó entre risas forzadas y cervezas tibias. Nadie hablaba del silencio repentino, ni de la sensación de estar siendo observado. Era más fácil fingir que todo estaba normal. Ya de regreso al campamento, el sol se escondía detrás de las montañas. Álvaro caminaba adelante en silencio. Ernesto por detrás intentaba sacar tema de conversación, pero él apenas respondía con gestos. Joaquín notó que su amigo había cambiado el semblante desde la noche anterior, más alerta, como si algo en su cabeza estuviera dando vueltas. Esa noche, mientras preparaban una cena improvisada con tortillas frías y atún enlatado, Dalia sugirió volver a contar historias. Martina se negó de inmediato, dijo que no tenía ganas, que le dolía la cabeza, pero Joaquín sabía que era una excusa. Ella también había sentido lo mismo que él, que algo no andaba bien. Aún así, Ernesto no quiso dejar morir la tradición. Sacó el celular, buscó una historia de terror, de esas que circulan por foros de senderistas, y empezó a leerla en voz alta. Era algo sobre un hombre que se perdía en el monte y terminaba encontrando una cabaña donde lo esperaban cosas que no deberían existir. Nadie rió, nadie interrumpió. Cuando terminó, quedó un silencio incómodo. La fogata parpadeaba, más débil que la noche anterior, aunque alimentaban las llamas con ramas secas. Joaquín notó algo que no había percibido antes. El bosque estaba completamente inmóvil. Ni un solo crujido de ramas, ni el zumbido de un insecto, ni el más mínimo soplo de aire. Era como si la sierra entera hubiese contenido la respiración. Miró a su alrededor. Martina abrazaba sus piernas con la mirada perdida en las llamas. Dalia observaba hacia el fondo del bosque con los ojos muy abiertos. Ernesto bajó el celular, se guardó el aparato en la mochila sin decir una palabra. Y Álvaro estaba de pie, unos pasos más atrás del grupo, mirando fijamente hacia los árboles. ¿Qué ves?, preguntó Joaquín, sin mover el cuerpo. Álvaro no respondió, solo negó con la cabeza y regresó al círculo. Pero no volvió a hablar en toda la noche. Poco después, cada uno entró a su tienda. El calor del día había cedido a un frío repentino. Joaquín se acostó sin quitarse toda la ropa, por si tenía que salir de repente. Su corazón estaba tranquilo, pero su mente no. Le costaba cerrar los ojos.
porque ese silencio, ese maldito silencio que parecía comerse todos los sonidos, ya no era parte del paisaje, ahora era parte de ellos. Pasada la medianoche, Joaquín seguía despierto dentro de su tienda, mirando el techo de tela que apenas se movía con el viento. Había intentado concentrarse en su respiración, contar los segundos entre cada latido, incluso recordar canciones viejas para distraerse, pero nada lograba acallar la tensión que le apretaba el pecho. Afuera, el silencio continuaba, espeso, como si los árboles también estuvieran escuchando algo que él aún no percibía. Entonces, un sonido, pequeño, seco, un chasquido entre las ramas, como cuando alguien pisa una rama seca sin querer. No era un animal. Joaquín había crecido en zonas rurales. Podía diferenciar una pisada de un coyote de la de un humano. Esta tenía peso y dirección. Se incorporó lentamente sin hacer ruido, como si el mínimo movimiento pudiera delatarlo. La respiración comenzó a acelerarse sin su permiso. Agudizó el oído. Otro paso y otro, siempre alrededor del campamento, lentos, arrastrados. Como si quien caminara lo hiciera sin fuerza en los pies. Pensó en Álvaro, en Ernesto. Tal vez uno de ellos estaba bromeando, pero no se escuchaba risa alguna, tampoco susurros. Solo ese ritmo perturbador, esa cadencia siniestra de pies raspando la tierra. Y entonces el sonido más aterrador de todos, una respiración profunda, ronca, irregular, muy cerca. El cuerpo de Joaquín se paralizó. Estaba despierto, pero cada fibra de su cuerpo temblaba como si quisiera hacerse invisible. No podía ver lo que había afuera, pero lo sentía. Sentía que algo o alguien estaba justo frente a su tienda, respirando con violencia, como si estuviera enfadado o ansioso. Los segundos se estiraron como minutos. No se atrevía a abrir el cierre. No quería comprobar lo que su instinto ya le gritaba. Y cuando por fin el sonido cesó, no sintió alivio, sino otra clase de temor. El vacío, la ausencia de pasos, el regreso del silencio absoluto. Joaquín no supo cuánto tiempo pasó así, sentado, con las manos apretadas y la garganta seca. Eventualmente, el sueño lo venció, como un apagón repentino. Al despertar, ya era de día. La luz entraba a través del tejido con timidez, pero no era lo que lo sacó de ese trance. Fue el grito. Era la voz de Martina, aguda, rota, desesperada. Salió a trompicones de la tienda, tropezando con las agujetas y la mochila. Cuando se incorporó, vio a Dalia tapándose la boca con ambas manos. Ernesto corría hacia una de las tiendas, y allí, en medio de todos, la de Álvaro, destruida. La lona estaba rasgada de arriba abajo, como si algo la hubiera abierto con garras. Las varillas de aluminio estaban dobladas como si un peso gigantesco hubiera caído sobre ellas. No había sangre, pero sí tierra removida, marcas borrosas, y ningún rastro de Álvaro. Solo entonces, Ernesto murmuró sin mirar a nadie: «Esto no es una broma». Antes de continuar, si este tipo de historias reales te mantiene con los ojos abiertos hasta de madrugada, suscríbete ahora mismo y comparte este video con quien no se atrevería a acampar contigo. El grupo no gritó su nombre de inmediato. Durante los primeros segundos, lo único que hubo fue un silencio horrorizado, como si nadie quisiera aceptar lo evidente. Joaquín fue el primero en moverse. Se acercó a lo que quedaba de la tienda de Álvaro, rodeándola con pasos cortos, como si esperara encontrarlo escondido detrás, riéndose. Pero no había nada, solo ramas rotas, una linterna caída y huellas que se perdían entre las piedras. Dalia fue la siguiente en reaccionar. Corrió hacia la maleza gritando el nombre de Álvaro, una y otra vez. Su voz temblaba, se rompía al final de cada grito. Ernesto intentó detenerla, pero ella se soltó. Martina se mantuvo a distancia, paralizada. No lloraba,
Solo miraba hacia el punto donde terminaba el claro y comenzaban los árboles. Después de varios minutos, buscando sin dirección clara, Joaquín se internó un poco más en el bosque. No quería alejarse demasiado, pero sentía la necesidad de encontrar algo que hiciera que todo volviera a la normalidad. Fue entonces cuando escuchó a Martina decir desde atrás de una roca: «Aquí encontré algo». Corrieron hasta ella. En el suelo, parcialmente cubierta por tierra húmeda, estaba la camiseta de Álvaro, rasgada, sucia, con manchas oscuras que nadie quiso identificar en voz alta. Lo que llamó la atención de todos fueron las marcas, líneas simétricas, profundas, como hechas por garras. No parecían causadas por ramas o piedras. Aquello era otra cosa. Ernesto se agachó para tocar la tela, pero se detuvo a medio camino. Su mano temblaba. Joaquín lo observó desde atrás, sintiendo cómo se le cerraba el estómago. No había sangre visible, pero el silencio en sus cuerpos decía más que cualquier rastro físico. «Se fue solo», murmuró Ernesto, intentando sostenerse en una versión lógica. «Seguro fue al río. Tal vez se cayó». Nadie le respondió. Dalia se sentó en una piedra, sin fuerza. Martina caminó en círculos, murmurando que debían regresar al pueblo. Y Joaquín, aunque no quería admitirlo, sentía lo mismo. Algo les decía que quedarse ahí no era una opción, que lo que fuera que se había llevado a Álvaro no se conformaría con una sola presencia. Empacaron sin hablar. Cada uno recogió sus cosas con torpeza, mirando por encima del hombro cada vez que el viento rozaba las hojas. El regreso por la vereda fue largo, más largo de lo que recordaban. La sierra ya no parecía hermosa ni imponente. Era un monstruo dormido que los había dejado ir por misericordia, no por descuido. Cuando finalmente vieron las primeras casas de San Rafael de Tepetates, todos respiraron aliviados, pero nadie volvió a sonreír. Joaquín miró su celular, sin señal. No importaba. Lo importante ahora era encontrar ayuda, y que alguien más, por fin, cargara con las preguntas que ellos no sabían responder. ¿Te has enfrentado alguna vez a un momento donde el miedo te obligó a callar? Cuéntanos en los comentarios, y si este relato te está atrapando, quédate porque lo más fuerte aún está por venir. La comisaría de San Rafael de Tepetates era pequeña, de esas con 2 escritorios, un teléfono fijo que apenas sonaba y un ventilador en el techo que giraba lento, como si no quisiera molestar. El oficial Bárcenas los recibió con la misma calma que tendría un médico rural ante una fiebre persistente. No se sorprendió cuando Ernesto explicó que un amigo había desaparecido en la sierra. Tampoco cuando Martina mostró la camiseta desgarrada. Solo tomó nota en un cuaderno. Asentía con la cabeza y hacía preguntas básicas: nombre completo, edad, descripción física, últimas palabras que dijeron antes de dormir. Joaquín se quedó callado mientras los demás respondían. Había decidido, como los otros, no hablar de los pasos, ni de la respiración, ni de la tienda violentamente destrozada, menos aún de esa sensación pegajosa que lo acompañaba desde la madrugada, como si algo lo hubiera rozado mientras dormía. Sabía que si mencionaban eso, el tono de las preguntas iba a cambiar, y no querían parecer locos, no ahí, no tan pronto. Cuando Bárcenas les pidió que permanecieran en el pueblo por si los rescatistas necesitaban más datos, no protestaron. Se instalaron en una pequeña posada frente a la plaza principal. Las habitaciones eran sencillas, camas duras, paredes descascaradas y un zumbido constante de insectos detrás de las ventanas. Dalia no paraba de llorar. Martina se duchó 2 veces en 1 hora. Ernesto se encerró sin hablar y Joaquín salió a caminar por el pueblo. Quería despejar la cabeza, pero cada esquina le devolvía un eco distinto. El grito de Martina, el sonido de las ramas rompiéndose, esa respiración tan cerca que había sentido detrás de la lona de su tienda.
Se sentó en una banca de la plaza y miró la fuente del centro, seca. Un grupo de niños jugaba a la pelota sin saber que a pocos kilómetros de ahí, entre los árboles, algo se había llevado a Álvaro. Al caer la noche, Bárcenas pasó por la posada. Les informó que la unidad de búsqueda ya estaba en camino, que al día siguiente, temprano, comenzarían el rastreo con perros, drones y voluntarios de la región. Dijo que era mejor descansar, que confiaran, que a veces los extraviados aparecían horas después, confundidos, deshidratados, pero vivos. Pero Joaquín no creía en eso. Y aunque no lo decía en voz alta, los demás tampoco. Esa noche, mientras todos intentaban dormir, él se quedó sentado en el borde de la cama, observando su mochila. Había algo en ella que no recordaba haber empacado. Una piedra negra, pulida, sin tierra. La había encontrado junto a la tienda de Álvaro, sin prestarle atención. Ahora no podía dejar de mirarla. La tocó. Estaba tibia, y por un segundo sintió de nuevo esa respiración en la nuca. ¿Conoces a alguien que simplemente desapareció sin dejar rastro? Etiquétalo o compártele este video. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora mismo y activa las notificaciones. No querrás perder lo que viene después. Habían pasado 11 días desde que Álvaro desapareció. El equipo de búsqueda rastreó cada sendero, revisó las orillas del arroyo, interrogó a pastores de zonas altas, pero nada, ni rastros nuevos, ni huellas, ni pertenencias. Era como si la sierra lo hubiese absorbido. Y lo más inquietante era que el grupo no había recibido una única explicación concreta. Solo versiones suaves, palabras medidas. Bárcenas siempre decía lo mismo. La montaña es grande. A veces la gente se desorienta. Pero eso no era lo que Joaquín necesitaba oír. Una semana después del último contacto con el oficial, Joaquín hizo algo que no le contó a nadie. Salió de Guadalajara con su novia, Leticia Sánchez, rumbo a una zona boscosa cerca de Peña de los Vientos, en Querétaro. Era un terreno privado que un conocido de su familia le había mencionado, lejos de rutas turísticas. Leticia lo convenció. Estar en la naturaleza te va a ayudar. Y aunque él no lo dijo, quería comprobar algo que no podía poner en palabras. Armaron la tienda al borde de un claro, bajo un cielo tan despejado que las estrellas parecían perforar la oscuridad. La noche fue tranquila, demasiado. Ningún grillo, ningún búho, solo el murmullo lejano del viento. Leticia no notó nada extraño. Tomó fotos del cielo, puso música baja desde su celular y se acostó temprano. Joaquín se quedó afuera, sentado sobre una manta. Miraba hacia arriba como si esperara que algo se moviera, y se movió. 3 puntos, luz blanca, intensa, perfectamente alineados, suspendidos en el aire. Al principio pensó en aviones, pero no parpadeaban, ni avanzaban. Después comenzaron a desplazarse lentamente, cada uno en dirección distinta, como explorando. Se quedó paralizado. El frío de la noche se volvió interno. No podía dejar de observar. No entendía por qué, pero aquellas luces le provocaban la misma sensación que aquella noche en la sierra. El presentimiento de que algo lo estaba mirando directamente. Corrió a la tienda, entró rápido y sacudió a Leticia. «Despierta. Hay algo en el cielo». Ella murmuró algo sin abrir los ojos. Joaquín insistió, pero ella seguía inconsciente. No dormida, inconsciente, como si alguien hubiese apagado un interruptor. En ese momento, una luz blanca invadió la tienda. No era una linterna, no era la luna, era una claridad total que atravesaba la tela como si fuera transparente, y con la luz, el calor. Un calor húmedo, denso, que hacía que respirar doliera. Joaquín quiso gritar, pero la garganta no le respondió. Todo se volvió borroso. Los párpados le pesaban como si su cuerpo no le perteneciera. Cayó al suelo. Oscuridad. Cuando volvió a abrir los ojos, el sol ya estaba alto.
Leticia se desperezaba, sonriendo, como si nada hubiera pasado, pero él lo sabía. Se tocó el brazo izquierdo. Ahí estaban, 3 marcas circulares rojas, perfectas, como sellos quemados. Leticia no entendía la expresión de Joaquín. Él no decía una palabra, solo observaba las marcas en su piel como si fuesen la confirmación de algo que llevaba días temiendo. 3 círculos rojos, equidistantes, ligeramente inflamados, sin sangre, pero con un leve ardor al tacto. No eran picaduras, no eran rasguños, no era nada que se pareciera a lo que uno suele encontrar en el campo. Ella intentó tranquilizarlo, asegurando que probablemente eran una reacción alérgica, pero la duda ya se había asentado en sus ojos también. Recogieron el campamento rápido, en silencio, evitando mencionar lo ocurrido. El aire se sentía diferente, más pesado, y Joaquín, aunque no lo confesó, tenía la sensación de que aún los estaban observando desde algún lugar entre los árboles. Durante el trayecto de regreso por la carretera estatal, Leticia notó que él no dejaba de mirar por el espejo retrovisor, como si esperara ver algo siguiéndolos. Al cabo de 1 hora, ella le propuso detenerse a tomar un café. Joaquín dudó, pero accedió. Pararon en una fonda solitaria a la orilla del camino, de esas con fachada descolorida, sillas de plástico rojo y un anuncio pintado a mano que decía «Desayunos desde las 6 a.m». El hombre detrás del mostrador era delgado, de edad incierta, con un sombrero de palma y la piel curtida por el sol. Se llamaba Don Tiburcio. Lo saludó con un movimiento de cabeza mientras limpiaba unos vasos. Se sentaron en una mesa junto a la ventana. Leticia pidió 2 cafés. Joaquín se remangó sin darse cuenta, y fue entonces cuando Don Tiburcio se les acercó, con los ojos clavados en su brazo. ¿Estuvieron acampando?, preguntó sin preámbulos. Joaquín levantó la vista, sorprendido. Sí. ¿Por? El viejo señaló con el mentón las marcas. Eso ya lo he visto antes. Leticia se enderezó. Joaquín se tensó. ¿Dónde?, preguntó él. Don Tiburcio se sentó despacio en la silla vacía frente a ellos. No tenía prisa. Miró las tazas vacías, luego el techo, como recordando algo viejo. No es común, pero de vez en cuando vienen viajeros con eso en la piel. Siempre son círculos, siempre en grupos de 3, a veces en el brazo, a veces en la espalda, y siempre dicen lo mismo. Fue una luz. Joaquín tragó saliva. Leticia lo tomó de la mano. ¿Y qué cree que sea? El hombre tardó en responder. No lo sé, pero hay historias. Mi abuelo decía que en estos cerros hay cosas que no son de este mundo. Cosas que no caminan, que no respiran como nosotros. A veces aparecen, observan y se van, pero no siempre lo hacen solos. Joaquín sintió que el estómago se le encogía. No era que el viejo intentara asustarlos, era que lo decía con una tranquilidad que solo da la certeza. «Si las viste», añadió Don Tiburcio apoyando una mano huesuda en la mesa. «No te confíes, no siempre se conforman con mirar. ¿Alguna vez alguien te ha contado una historia que parecía imposible? ¿Y después descubriste que no era el único? Deja tu experiencia en los comentarios y comparte este video con quien no se atrevería a escucharlo a solas por la noche». El auto avanzaba por la carretera como si escapara de algo que no tenía forma, pero que se sentía cerca. Leticia mantenía la vista en el camino, los labios apretados, sin decir palabra. Joaquín iba en el asiento del copiloto, con el brazo cubierto por la manga de la camisa, como si esconder las marcas pudiera apagar el recuerdo de la noche anterior. Nadie lo mencionó, pero ambos sabían que algo invisible los seguía. Una semana después, ya en casa, Joaquín intentó volver a la rutina, despertarse, revisar el celular, salir al trabajo, pero no era igual. Cada noche revisaba las ventanas antes de dormir, escuchaba el más mínimo sonido con una atención antinatural. Las marcas seguían ahí, ahora menos rojas, pero con la piel sensible.
una especie de calor latente que no desaparecía. Y más que eso, la certeza de que algo había cambiado en él. No se lo contó a nadie, ni siquiera a Leticia, pero soñaba con la tienda, con el momento exacto en que la luz invadía todo, y con una sombra que no llegaba a entrar, pero que se quedaba al otro lado del cierre, quieta, esperando. Una tarde, mientras caminaba por la calle con los audífonos puestos, alguien lo tocó en el hombro. Era Martina. No se habían visto desde el día que regresaron de la sierra. Se saludaron con un abrazo torpe, lleno de silencios. Caminaron unas cuadras y terminaron sentados en un parque debajo de un árbol seco. No fue necesario decir mucho. Martina tampoco dormía bien. Tampoco entendía lo que habían vivido. Y había algo más. Ayer hablé con Ernesto, dijo ella sin mirarlo. Me contó que le apareció una de esas marcas justo aquí. Se levantó la blusa, mostrando el costado de las costillas. 3 círculos, más tenues, pero inconfundibles. Joaquín sintió un escalofrío, no por la coincidencia, sino porque Ernesto no había estado en Querétaro. No había visto las luces, y sin embargo, también lo había marcado. Martina respiró hondo antes de continuar. Quiero volver. Joaquín frunció el ceño. ¿Volver a la sierra? Ella asintió. A ese mismo lugar. Siento que si no lo hacemos, nunca va a terminar. Que esto va a seguir apareciendo. Él quiso decirle que estaba loca, que lo último que debían hacer era regresar. Pero por dentro, una parte de él pensaba igual. Sentía que había algo inconcluso, algo que los había tocado y ahora no los dejaba vivir en paz. Una semana después, junto a Martina, Ernesto y Dalia, estaban de nuevo en el camino de terracería que los llevaba al claro donde todo había comenzado. Esta vez no llevaban tantas mochilas. No había cervezas ni risas, solo una caja de cartón en el asiento trasero. Adentro, el gorro viejo de Álvaro, aquel que usaba siempre, el mismo que encontraron entre sus cosas y que esa noche pensaban lanzar al fuego. El sol estaba cayendo cuando el grupo llegó al claro. El lugar lucía igual, pero todo se sentía distinto. El arroyo seguía fluyendo cerca, las piedras cubiertas de musgo seguían donde las recordaban, pero el aire parecía más pesado. Nadie dijo nada mientras instalaban las tiendas. Esta vez no lo hacían por descanso. Habían regresado para algo más profundo, algo que no podían nombrar, pero que los había arrastrado hasta ahí. Ernesto fue el encargado de recolectar leña. Martina preparó la fogata, colocando ramas secas y hojas al centro. Dalia, en silencio, sacó del bolso la caja de cartón. Joaquín no apartaba la vista del bosque, ya no esperaba explicaciones. Solo necesitaba cerrar el círculo. Cuando la oscuridad comenzó a cubrir la sierra, prendieron el fuego. Las llamas crecieron rápido. Nadie hablaba. El sonido del fuego era lo único que rompía el silencio. El gorro de Álvaro, gastado, con la tela descolorida, pasó de mano en mano hasta llegar a Martina. Ella se levantó, lo sostuvo unos segundos contra el pecho y luego lo lanzó al centro de la fogata. La tela ardió de inmediato y entonces lo escucharon. ¿Por qué tardaron tanto? La voz vino desde el otro lado del fuego, una voz conocida, imposible de ignorar. Joaquín se congeló. El tono, el ritmo, era Álvaro. Los 4 giraron al mismo tiempo hacia la maleza, y allí estaba, de pie, justo entre los árboles. Mismo cuerpo, misma altura. Camiseta verde, jeans manchados, los mismos tenis con lodo seco en la punta. Incluso el gorro que acababan de quemar ahora estaba sobre su cabeza. «Soy yo», dijo la figura, sonriendo como si nada hubiera pasado. Dalia retrocedió de inmediato. Martina soltó un gemido ahogado. Ernesto no podía moverse. Joaquín entrecerró los ojos. No, algo no cuadraba. El rostro estaba casi igual, pero había algo torcido, como si alguien lo hubiera reconstruido a partir de recuerdos vagos. Los ojos estaban vacíos, no había brillo,
No había miedo, ni siquiera reconocimiento. «Regresé», dijo la figura. «Volvamos al campamento». Dio un paso hacia el fuego. El bosque pareció moverse con él. Las ramas crujieron, las hojas vibraron sin viento. Y el grupo reaccionó. Corrieron sin recoger nada, sin apagar la fogata. Dejaron todo atrás: mochilas, linternas, celulares. Solo se llevaron el miedo, las piernas temblorosas y la certeza de que lo que habían visto no era Álvaro. El camino de regreso fue un torbellino de respiraciones agitadas, gritos contenidos y tropiezos en la oscuridad. No sabían cómo lograron encontrar la vereda ni cuánto tardaron en llegar al carro. Pero cuando la primera luz del poblado apareció a lo lejos, ninguno volvió a mirar atrás. Desde entonces no han vuelto a hablar de lo ocurrido. El claro sigue ahí. Las cosas que dejaron probablemente también. Pero no importa, porque lo que estaba en esa montaña no los quería muertos, solo los quería cerca. Tú también sentiste que esta historia fue demasiado real. Entonces no guardes este escalofrío solo para ti. Compártelo, comenta qué parte no vas a poder olvidar. Y si todavía no lo hiciste, suscríbete, porque algunas historias no terminan, solo esperan a ser recordadas.